Bueno, estudiantes de finanzas públicas, quiero hacerles un corto video explicando el trabajo de aplicación, pero la parte que vamos a explicar hace referencia al análisis particular que hay que realizar. Les quiero pues hacer el primer comentario y el primer comentario de esto que voy a hablar es que en el chat pasado, en el chat que tuvimos en el salón de clase, explicamos algunas cosas explicamos algunas formas de obtener la información estadística desde la CEPAL, ¿cierto? Entonces hicimos una visita guiada a los datos y quienes no pudieron estar en el chat, entonces los invito a que vuelvan a él y revisen las notas porque les puede servir para la obtención de la información. Ese era el primer comentario, me parece muy importante entonces que hagan una revisión de ese chat para que se desatrasen o para que recuerden cómo es que se obtienen los datos. En esta parte del trabajo de aplicación lo que quiero es concentrarme o centrarme más bien centrarme en explicarles qué tipo de análisis es el que hay que hacer. Me he dado cuenta con el transcurso del tiempo que algunos estudiantes, no todos, algunos por no estar todavía cursando los años suficientes en la universidad, pues no saben precisamente qué es un análisis vertical y un análisis horizontal, y esto ha llevado a unas confusiones que se ven reflejados luego en el trabajo. Entonces, para aclarar eso, he escogido hacer un pequeño ejemplo y algunos otros comentarios respecto al tipo de análisis que necesito que hagamos para el trabajo de aplicación. Bueno, como les decía, nosotros para este trabajo vamos a mirar vamos a hacer una visión comparativa de ingresos y gastos del Estado colombiano respecto a otro Estado. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un análisis comparativo. Comparativo es tanto entre diferentes fechas como entre diferentes países. Para eso vamos a utilizar lo que conocemos como el análisis vertical y el análisis horizontal. Para el análisis vertical, lo que se mira en un análisis vertical son proporciones. Cuando hablamos de proporciones estamos hablando de participaciones. Ahora con un corto ejemplo, un ejemplo muy esquemático, muy sencillo, vamos a explicar en qué consiste ese análisis vertical. Y lo segundo que vamos a ver es el análisis horizontal. En el análisis horizontal lo que se estudia o analiza son las tendencias o se miran tasas de crecimiento. Entonces ya saben, análisis vertical se analizan proporciones y participaciones participaciones, perdón, y en el análisis horizontal se miran o interpretan tendencias de crecimiento. Entonces veamos el corto ejemplo que les decía. Bueno, en el ejemplo que les voy a mencionar vamos a hacer una primera parte que sería el análisis vertical. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a ir de mercado, nos vamos a ir a un supermercado a hacer unas compras. Para estas compras entonces nosotros hemos supuesto que el total del mercado nos vamos a gastar 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos un rubro del supermercado que es en alimentos, otro rubro que es aseo y otro rubro que es vestido. Si ustedes suman esos alimentos, ese aseo y ese vestido, les va a dar el total del mercado, del supermercado que estamos haciendo, que son 4.000 pesos. Lo pueden ver en rojo en este video. Entonces, alimentos, ese 1.200 a su vez también está dividido en varios ítems. Está dividido en el ítem que están de azul y serían granos, cárnicos y bebidas. Si ustedes observan, granos, cárnicos y bebidas, si lo suman le va a dar los 1.200 que estamos hablando de alimentos. Igual, si vamos a mirar los productos de aseo, vemos que solamente tienen dos distinciones, detergentes y otros. Si suman ustedes esos detergentes y otros, le van a dar los 800 que tenemos ahí remarcado. Vestido no tiene ninguna otra división. Entonces, el análisis vertical en qué consistiría. Vamos a explicarlo. Bueno, a su vez también los granos los tenemos divididos en dos y los cárnicos los tenemos divididos en dos, que son los que están en verde. Si vamos a hacer el análisis vertical, ¿en qué consistiría este análisis vertical? Entonces el análisis vertical consistiría en lo siguiente. Observen, podríamos decirlo primero. Y dice así, del total del mercado el 30% son alimentos, el 20% son productos de aseo y el restante 50% son vestidos. ¿Cómo se calcula esto? Muy sencillo. Cogemos
el 1200 y lo dividimos por 4000, 4000 del total del mercado. Y si coge esos 1200 y lo divide por 4000, lo da una proporción de cuánto representa alimentos dentro del total del mercado, que sería en este caso un 30%. Si hacemos lo mismo para los productos de aseo, nos daremos cuenta que 800 pesos dividido 4000 nos daría el 20%. Esta suma de ambos nos daría el 50% y el restante 50% sería vestidos, es decir, 2000 dividido 4000. Observen entonces que es muy fácil, eso es lo que les estamos pidiendo cuando hacemos análisis vertical. En análisis vertical lo vamos a hacer con los gastos y con los ingresos del Estado. Entonces vamos a mirar que los ingresos del Estado están divididos en unos subrubros. Esos subrubros dan el 100%. Entonces simplemente sacar las proporciones de esos ingresos y esos gastos lo pueden hacer de una lo que les pueda sonar de todas las maneras, de una manera lógica, y van a sacar las proporciones. Miremos otro ejemplo de un análisis vertical en proporciones. Por ejemplo, aquí decimos que de los alimentos el grano representa el 50%, ¿cierto? De los alimentos, el grano representa el 16.7%, donde el 50% está compuesto por frijol y el restante 50% está representado en arroz. Observen que la manera de redactar ahí, usted puede jugar con las estadísticas de forma tal de que esos datos hablen. Entonces miren que en la redacción pusimos que representan el 16,7, teniendo en cuenta que el 50% es frijol y el otro 50% es arroz. Otro ejemplo de la manera en que podemos redactar un análisis de carácter vertical. Decimos, los cárnicos representan el 66.7% del total de los alimentos y el 20% del total del mercado. ¿Qué hicimos ahí para sacar la conclusión? Pues cogimos esos cárnicos, que son 800 pesos, y lo dividimos por 1200 y eso nos dio el 66.7%. Si cogemos esos 800 pesos y lo dividimos por los 4000 del total del supermercado, nos da el 20% que estamos hablando en esta parte del ejemplo vertical. Observen entonces que ustedes pueden jugar con las cifras y ponerlas a hablar de la manera que ustedes crean es más conveniente para el análisis que van a hacer de ingresos y gastos del Estado. Por ahora estamos haciendo un análisis, un ejemplo muy sencillo suponiendo un supermercado. Sigamos con otro ejemplo de este mismo supermercado. Observen que ahí colocamos que las bebidas son igualmente el 16.7% de los alimentos. Lo mismo que en granos, que habíamos colocado 200 pesos, en bebidas también son 200 pesos. Entonces dice, las bebidas son igualmente el 16% de los alimentos y es menor que el mismo gasto de pollo. Observen que nosotros jugamos ahí con las cifras, las pusimos a hablar y dijimos, vea, las bebidas, que es un rubro más grande, son menor valor que el mismo pollo, que son 500 pesos. Y decimos que ese pollo está representando, ahí en la misma redacción dijimos, ese pollo está representando el 41.7% del total de los alimentos. Observen cómo jugamos ahí con la redacción para hacer el análisis vertical. Otro ejemplo, y ya para terminar, podemos decir lo siguiente: los detergentes, a diferencia de lo pensado, habitualmente solo representa el 37,5% de los productos de aseo. Observen que ahí hay un elemento valorativo. Decimos, como habitualmente piensa uno que en aseo gasta más que en lo otro, en este ejemplo supuesto que hicimos, dijimos, mire, no es tan así, está apenas gastando el 37,7%. Entonces, cuando hacemos un análisis vertical, a lo que los invito es a que hagan también evaluación de esos datos. ¿Por qué representa ese porcentaje? ¿A qué posiblemente obedece determinada cifra? Mire que hacemos análisis comparativos. Entre ese mismo análisis vertical para ese año estamos diciendo, vea, los productos de aseo representan menor a lo que puede representar por ejemplo los alimentos, o representan lo mismo que los productos cárnicos. En ese sentido, uno tiene que jugar con las cifras para hacer un análisis vertical de una manera adecuada. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo, vamos a pasar a hacer el ejemplo para el caso del análisis horizontal. En el ejemplo de análisis horizontal, pues entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a suponer entonces que vamos a ir al supermercado y vamos a hacer las compras, pero estas compras las vamos a realizar
ya no solamente para el año 1990, sino que lo vamos a realizar también para el año 2010. En el año 1990 entonces tenemos la misma distribución y el mismo ejemplo que teníamos en el análisis vertical. En ese análisis vertical pues entonces nos daba un total de un mercado 4.000 dividido en alimentos 1.200, aseo 800 y vestido 2.000. Ya para el año 2010 vamos a suponer que este mercado que estamos haciendo sube 600 pesos, pasando de 4.000 a 4.600, y estarían distribuidos de la siguiente manera: 1.800 en alimentos, los mismos 800 en aseo y los mismos 2.000 en vestido, sabiendo entonces que lo que explica el crecimiento ha sido dado por el lado de alimentos. Bueno, entonces en el análisis horizontal lo que vamos a mirar son esas tendencias de crecimiento y vamos a colocar simplemente 3 ejemplos para que concluyamos de ahí lo que se debe hacer en un análisis de carácter horizontal o con tendencia. Hagamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, entonces, el mercado ha crecido un 15% desde el año 1900 al año 2010. ¿Cómo sabemos que ese mercado ha crecido un 15%? Entonces es muy fácil, de ese 4.600 lo restamos con el año anterior 4.000, lo que nos da 600. Esos 600 los dividimos a su vez sobre los 4.000 y nos da una proporción de crecimiento del 15% para el año 2010. Ese crecimiento, como lo digo yo ahí, está explicado exclusivamente por el crecimiento de los productos alimenticios, que lo hicieron en un 50%. Un 50%, ¿de dónde sacamos ese 50%? Pues muy fácil, cogemos 1.800, lo restamos en 1.200 y eso nos da 600. 600 dividido 1.200 nos daría un crecimiento del 50%. Esa es la primera conclusión que podemos hacer ahí. La segunda conclusión sería la siguiente: decimos que gracias al 100% en frijol, o sea, al crecimiento del frijol que pasó de 100 a 200, es un crecimiento del 100%, y por la compra de carne como producto nuevo, obsérvese que ahí incluimos la carne ya como un producto nuevo que hizo crecer ese producto en carne, hizo crecer total productos cárnicos en un 38,5%. Entonces de ahí podemos sacar esa conclusión. Miren también, al igual que lo decíamos en análisis vertical, la manera de redactar y sacarle la información a los datos es como usted organice la información y como vaya presentando los datos. Hay que buscar las causas de por qué esos productos cárnicos crecieron, y entonces una de las maneras de decirlo es que gracias a que el consumidor en el supermercado hizo compras de carnes que son totalmente novedosas y a que consumió o aumentó más frijol. Bueno, pongamos el tercer ejemplo y con esto ya creo que queda muy claro en qué consiste el análisis horizontal. El tercer ejemplo, entonces, decíamos que se resalta que tanto el aseo como el vestido no presentaron modificaciones. Claro, es muy importante. Si hay un crecimiento en las compras de supermercado y vemos que aseo y vestido siguen siendo iguales, pues es importante resaltarlo en este análisis, resaltar que solamente creció el sector alimentos. Bueno, pasemos a otra parte explicativa de estos análisis que hay que hacer para el trabajo de aplicación. Observen entonces que de una manera esquemática hemos explicado en qué consiste un análisis vertical y un análisis horizontal, y ese análisis vertical y ese análisis horizontal lo tienen que hacer ustedes para el presente trabajo de aplicación. Quiero hacer varias aclaraciones. Esas aclaraciones las he resaltado aquí de la siguiente manera. Primero, tener en cuenta que los datos para Colombia en el año 2010 deben ser corregidas según lo explicado en la ayuda que les he subido al sitio. Entonces, tanto en la ayuda que les subí la semana pasada como lo que explicamos en el chat anterior, veíamos que las cifras del 2010 para Colombia tienen un problema de agregación. Esas sumas tienen que dar los totales, como veíamos antes, tienen que dar, no dan porque el cuadro estadístico de la CEPAL tiene un descuadre. Ese descuadre está entonces corregido en la ayuda que les he subido anteriormente. Ese es el primer comentario. El segundo comentario: en los análisis verticales no son necesarios hacerlos en términos del PIB. En el análisis horizontal es obligatorio, dado que se necesita un deflactor inflacionario para los años 1990 y 2010. Explicado esto, ustedes vieron que como los análisis verticales son análisis de proporciones, pues usted no necesita hacerlos en términos del PIB. En cambio, los análisis horizontales son obligatorios hacerlos en términos del PIB. ¿Por qué?
porque los pesos de 1990 no son los mismos pesos del año 2010. Han pasado 20 años y esos 20 años han tenido una inflación que si usted le suma un promedio del 5% anual, les va a dar más del 100%, pues les va a dar el 100%, pero posiblemente como en los primeros años de los 90 la inflación superaba el 5%, pues entonces puede que esa inflación acumulada sea muchísimo más del 100%. Por eso esos datos de crecimiento, de crecimiento o ese análisis de carácter horizontal, por el tiempo no son comparables si los dejamos en las cifras o los valores absolutos, porque esas cifras y valores absolutos entonces tienen un fenómeno de inflación que usted diría que los gastos crecieron en más de un 100% y eso no es cierto. Para eso tenemos que calcularlo y compararlos con dos cifras que sean más reales. Lo que usamos en finanzas públicas para calcular cifras de diferentes años es hacerlos en términos o proporciones del PIB. ¿Qué es en términos o proporciones del PIB? Cogemos el valor total del gasto o del ingreso que estemos analizando y lo dividimos por el Producto Interno Bruto del país. Eso da un porcentaje del PIB, el 30% del PIB, el 15% del PIB. Ese 15% del PIB del año 1990, suponiendo que sea el 18% en el año 2010, le podemos sacar una tasa de crecimiento de cuánto creció del 15 al 18% en términos del PIB. Entonces, para el año 2010 y para el año 1990 debemos sacar esas cifras en términos o en proporciones del Producto Interno Bruto. Para saber cómo se hace, entonces, vuelvo y les digo, remítanse al chat que tuvimos la semana pasada para explicarles cómo se saca el Producto Interno Bruto, que tiene que ser a precios corrientes, y lo tienen que poner a dividir por cada cuenta de los ingresos y los gastos. Ese valor tiene que dar un valor lógico. Cuando yo les decía en el chat, pongan mucho cuidado, por favor, pongan mucho cuidado de que lo están haciendo en los mismos términos. Significa que si usted está hablando en los ingresos y gastos del Estado en miles o millones o billones, el Producto Interno Bruto también tienen que hablarlo en los mismos términos, miles, millones o billones, y lo tienen que llevar simplemente sumando, quitando los ceros correspondientes a la cifra significativa que quieren hacer. Bueno, el tercer comentario es simplemente repetir lo que ya les había dicho, que en esta semana del 7 al 13 pues hicimos un chat donde hicimos un ejercicio de cómo se sacaban los datos de la CEPAL estadísticamente. Entonces, por favor, de nuevo, repito, por tercera o cuarta vez, remítanse a ese chat para que no vayan a cometer errores. Cuarto, recordar que los datos del PIB deben ser trabajados según las cifras significativas. Eso también lo acabé de explicar en el punto 2, entonces no es necesario volverlo a explicar. Quinto, los datos de endeudamiento pueden ser información puntual para los 2 años. Para este efecto se podrán usar los valores en dólares que consiguen en la misma fuente y se deben dar en términos del PIB. Entonces, para esto, ustedes cogen el endeudamiento en dólares que tiene el Estado, lo sacan de las mismas estadísticas, recorriendo el camino que les mostraba. Ya no buscan en pesos corrientes o en pesos nacionales, sino que buscan en dólares y lo dividen por el PIB en dólares y ahí pueden sacar el endeudamiento para cada año puntual. Si no gustan esta información, sino de otras fuentes buscadas en internet, también se las valgo, no hay ningún problema, pueden sacar esas proporciones para el año 1990 y 2010. Por favor, ese tema del endeudamiento simplemente se toma como un tema puntual donde se hace junto al análisis conjunto de las finanzas públicas del Estado y de cómo está su endeudamiento, ¿cierto? Entonces ustedes juegan con el análisis en ese sentido. Por último, les digo que el riesgo, deben sacar riesgo país solamente para los años que están disponibles. Para 1990 posiblemente no encuentren los datos. Les dejo un link en donde pueden bajar los datos, ese link lo encuentra, si no estoy mal, solamente para los últimos 10 años de riesgo. No importa, utilizamos esos últimos datos y lo integramos al análisis vertical y horizontal que hay que hacer para este trabajo de aplicación. Bueno, yo creo que con esto quedan resueltas las inquietudes respecto a qué es y cómo se hace un análisis vertical y horizontal. Si no ha quedado claro, en todo caso les dejo entonces en el espacio foros el sitio donde ustedes pueden hacer cualquier otro tipo de consulta, cualquier otro tipo de inquietud. Bastante consulta, por favor bien documentaditos los trabajos. No es necesario escribir más de la cuenta, ojo con el copy paste sin saber citar.
Acuérdese que para citar se utilizan las normas APA. Hay varios videos en YouTube para explicar cómo se hace con normas APA. Estas normas sobre todo para las referencias bibliográficas. En cuanto a las normas técnicas de los márgenes y demás, no me detengo mucho a mirarlo, pero sí me preocupa es la forma de citar. Acuérdense que un texto mal citado es un problema de robar ideas a diferentes autores. Entonces citar muy bien. Bueno, espero entonces, vuelvo y le repito, espero que con esto haya quedado completamente claro todo. Buena suerte en esos trabajos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.